Unidad número 2. Componentes e instrumentos electrónicos. Número 1. Elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos que toman la energía o la potencia para poder funcionar. Algunos de ellos almacenan la energía, como son los condensadores, pero por lo general esa energía es absorbida y se pierde muchas veces en forma de calor, como el caso de las resistencias, de los inductores. Y algunos ejemplos que podemos encontrar podría ser el cargador de un celular. Resistencias. Este es uno de los principales elementos pasivos que hay y es uno de los más comunes. Es el elemento que se opone al paso de la corriente que existe entre sus terminales, lo cual causa que en ellas exista una diferencia de voltaje. Existen dos tipos de símbolos que son uno en forma rectangular y la otra en forma de resorte. La unidad que utiliza las resistencias se llama ohmio. Tipos de resistencia. Existen tres tipos de resistencias que son resistencias de carbono, que son las más comunes y las más comerciales y se utiliza para hacer las placas comerciales como ser de placas de televisores, placas de lavadoras, de cualquier artefacto electrónico se utilizan este tipo de resistencias. Las resistencias de alambre, como su nombre lo indica, están hechas de un alambre, es un filamento que se calienta y se puede utilizar en algunos equipos como por ejemplo ser una ducha eléctrica, ¿no? Y la tercera tipo de resistencia son las resistencias variables o potenciómetros. Estas resistencias van a variar su valor en medida en función a lo que se vaya requiriendo. Es muy común encontrarlos en las perillas de los equipos de música. La resistencia que se mide en este tipo de potenciómetros es entre la terminal central y uno de los dos extremos. Existe lo que llamamos los códigos de colores, que es una tabla que nos ayuda a identificar los valores que tienen las resistencias de carbono. Como estas no tienen números, utilizan unos colores, unas rayas de colores que nos indican el valor numérico y el valor comercial que se tiene dentro de ellos. Los capacitores. Este es otro elemento pasivo cuyo función es almacenar energía que recibe del campo eléctrico y esta es almacenada entre sus dos placas que se separan entre sí a través de un material dieléctrico que va a ser el que va a almacenar la energía eléctrica. En este caso existen dos tipos de símbolos en los capacitores, una que lleva un signo positivo y una terminal curva que son para los capacitores electrolíticos, mientras el que tiene las dos líneas paralelas verticales son para los capacitores cerámicos y poliméricos. Las unidades que utilizan los capacitores es el faradio. Tipos de capacitores. Existen tres tipos de capacitores. El primero es el capacitor electrolítico, que tiene una forma de un tubo, un cilindro, con dos terminales, una más larga y una más corta. La terminal corta indica la polaridad negativa que tiene el capacitor. Si estos capacitores se instalan de una forma invertida, no van a funcionar. Tienen su posición para poder
ser utilizados. El capacitor polimérico tiene una forma de un chicle y el material del que está hecho es un polímero, es algo similar a un plástico que puede lograr mantener la energía dentro de ella. Presenta dos terminales que son indistintas al momento de instalar, ya que este capacitor puede funcionar de cualquier forma. No le interesa la polaridad que tenga el circuito con este capacitor polimérico. Luego tenemos el capacitor cerámico, que es un capacitor pequeño, forma circular, parecido a una lenteja, con dos terminales y no presenta polaridad. Al igual que el capacitor polimérico, este capacitor puede funcionar en cualquier sentido, no le va a afectar la polaridad. Bobinas o inductores. Las bobinas son componentes pasivos con dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hace circular una corriente a través de ella. Estos bobinas o inductores presentan dos partes. Una es un hilo conductor, por lo general es cobre, sobre un núcleo de material ferromagnético o aire, aunque su mayoría es un material ferromagnético. Cuando la corriente pasa a través del hilo conductor, lo que hace el núcleo empieza a crear un campo electromagnético a su alrededor que se puede traducir en algunos ejemplos como ser los electroimanes o las bobinas de Tesla. Su símbolo que presenta son pequeños arcos, tres arcos, y la unidad que utilizan las bobinas o inductores es el henry. Elementos activos. Los elementos activos, o también llamados generadores, son los que pueden generar o controlar la energía eléctrica. En su mayoría están compuestos por dos tipos de semiconductores, los semiconductores tipo P y los semiconductores tipo N. Dependiendo de la clasificación y cuántas capas se tenga de semiconductor, se pueden encontrar los siguientes elementos. El primero es el diodo. Es un elemento que tiene dos tipos de semiconductores y la energía eléctrica solamente pasa desde el semiconductor tipo P hacia una semiconductora tipo N. Si se conectara de forma invertida al diodo, por ejemplo, dejando pasar la energía de semiconductora tipo N hacia semiconductora tipo P, el diodo no funciona. Existen varios tipos de diodos, entre ellos son los que son los diodos detectores de señales, que son pequeños diodos que buscan amplificar alguna señal débil que sea necesaria para su estudio. Después tenemos el diodo rectificador, es uno de los más comunes y se utiliza para eliminar los polos negativos de una señal eléctrica, solamente dejando pasar a través de ella los polos positivos. El diodo Zener es un diodo también rectificador, pero en sentido contrario. En este caso, el diodo Zener rectifica los polos negativos, eliminando los polos positivos. De modo de que entre el diodo Zener y el diodo rectificador realizan la misma función, que es rectificar una señal, pero lo hacen con dos polos distintos. El diodo emisor de luz OLED es uno de los diodos con más desarrollo hasta el día de hoy
y es a causa de este diodo que inició lo que se llama la tecnología LED, comenzando por los focos ahorradores, televisores, y ahora se puede encontrar en lo que vienen a ser los teléfonos celulares y computadoras de todo tipo. Los transistores. Un transistor es un elemento activo que tiene tres capas y esta puede controlar una corriente muy grande a través de una corriente muy pequeña, como una señal de audio. Es muy común encontrarlos en este tipo de equipos, en amplificadores de audio. Por lo general tienen tres capas semiconductoras que son las PNP o NPN, que tienen el mismo nombre cada uno de sus dos tipos. Presentan tres terminales que son el colector, la base y el emisor. En el caso de un transistor, entre base y emisor podemos considerar que existe un diodo, por lo cual el diodo va a dejar pasar la energía eléctrica para que sea amplificada entre la terminal colectora y la terminal del emisor. Entonces la señal en un transistor NPN iría desde la base hasta el emisor y amplificándola entre el colector y el emisor, pero debido a que tienen una semiconductora tipo N, este elemento de la señal que está ingresando por la base y el emisor se invierte. Y es común encontrar a los transistores NPN, conocerlos como transistores inversores. Los transistores PNP son aquellos que también llegan a amplificar la señal, esta vez entre el emisor y la base, yendo la corriente eléctrica en ese sentido, y entre el colector y el emisor, debido a que contienen una semiconductora tipo P, mantienen la señal en la misma forma, solo que más grande. Es común conocerlos a este tipo de transistores como transistores seguidores. Los circuitos integrados están elaborados con un material semiconductor sobre el que se fabrican los circuitos electrónicos a partir de la fotolitografía, que es el proceso para poder crear un circuito electrónico dentro de un circuito integrado. Estos circuitos se ocupan unos pocos milímetros, entre los más pequeños que se pueden encontrar son los de 8 milímetros por 8 milímetros, incluso más pequeños, dependiendo el artefacto electrónico que se esté analizando. Se encuentran protegidos por un encapsulado con conductores metálicos que permiten la conexión entre dicha pastilla con el material de material semiconductora con el circuito impreso. Entonces, los circuitos integrados pueden tener muchos transistores miniaturizados dentro de sí mismo y podemos encontrar circuitos integrados de todo tipo, como ser amplificadores, podemos tener compuertas lógicas, podemos tener microprocesadores, microcontroladores, desde los más sencillos hasta los más complejos. Instrumentos de medición. Existen tres instrumentos de medición para un laboratorio de electrónica. El primero de ellos es el multímetro, que es un instrumento que tiene la capacidad de medir los tres parámetros principales de la ley de Ohm, que es la resistencia, la corriente y el voltaje. Y
Estas utilizan elementos como ser el ohmímetro, que es para medir las resistencias, el amperímetro, que es para medir la corriente, y el voltímetro, que es para medir el voltaje de un artefacto eléctrico o electrónico. Como segundo elemento que tenemos como instrumento, tenemos al osciloscopio. El osciloscopio presenta las mismas funcionalidades que un multímetro, solo que al osciloscopio se le añade una pantalla donde se puede visualizar la señal a ser analizada. Y es en esta pantalla donde nosotros podemos descubrir si es que un circuito integrado se encuentra dañado o no, así como también podemos identificar cuando existe un ruido electromagnético en una señal eléctrica. Presenta dos ejes, un eje horizontal que representa el tiempo y el eje vertical que representa la amplitud de la señal que se está midiendo. Es muy usado por estudiantes de ingeniería, diseñadores, ingenieros y que se encuentran en el campo de la electrónica. Este osciloscopio por lo general se complementa con otro equipo que se llama el generador de funciones o un generador arbitrario para que la señal pueda ser analizada. El generador de funciones es un artefacto electrónico, es un instrumento en este caso, que produce diferentes ondas de forma senoidal, de forma cuadrada y de forma triangular. Y además puede crear señales TTL, que son las señales con las que se pueden entender los circuitos integrados, como ser los compuertas lógicas. Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibraciones de sistemas de audio, de sistemas ultrasónicos y servomotores. Un generador de funciones puede trabajar en un cierto rango de frecuencia, desde los 0.2 Hz, que es el 20% de una señal eléctrica, a 2 MHz, que son 2 millones de ciclos que se puede producir en un segundo. Conociendo Tinkercad. Tinkercad es una herramienta online donde se pueden realizar diseños 3D, programación y simulación de circuitos y microcontroladores. Presenta la programación por bloque y por texto. También está desarrollada justamente por la empresa Autodesk, quien ha desarrollado también el software de AutoCAD, que es su producto estrella, y se utiliza para todas las ingenierías y arquitectura. Tiene diferentes programas como ser el Revit, entre otras más. Eso sería todo por este video. Nos vemos la próxima.